Yo consideraría que hay dos hechos que determinan la constitución en adelante de todas las barreras para poder acceder a estos derechos de verdad, justicia y reparación, y tienen que ver fundamentalmente con la construcción velada de un pacto de silencio desde el gobierno de Betancur, los militares y sectores del poder político en Colombia que decidieron desde 1985 que lo ocurrido en la retoma no debería ser objeto de conocimiento, esclarecimiento y mucho menos procesamiento judicial. Eso siempre ha sido una tesis que han manejado los familiares, los investigadores, los libros, los documentos históricos, y que obviamente también se ha ventilado en los diferentes procesos judiciales y tiene que ver con el negacionismo, ¿no? Hay un negacionismo, aquí no pasaron desapariciones, aquí no hubo torturas, aquí lo que hubo fue una amenaza terrorista y esa amenaza terrorista se combatió de la forma que legal y constitucionalmente estaba el Estado colombiano, las fuerzas militares y de policía, y ese pacto de silencio se mantuvo sobre el tiempo, y pues es un pacto de silencio que no está bajo un escrito, o un acuerdo que pueda ser apreciable, pero que tú sí puedes ver en las declaraciones, inclusive hasta hace muy poco tiempo, de algunos de los ministros o algunos de los funcionarios del gobierno de Betancourt, y que tal vez la forma de evidenciarlo también es, por ejemplo, las declaraciones en contra de ese pacto, que fue las de Enrique Parejo, el único ministro tal vez que desde el día uno pidió que hubiera acciones civiles, que hubiera la acción de la justicia ordinaria, que indicó cómo se transformaron los acuerdos, cómo se incumplieron los acuerdos de cese al fuego por la noche del 6, y una serie de manifestaciones que evidencian que efectivamente el resto del aparato político y militar así lo constituyó, pero también, obviamente, toda una línea dentro del Ejército Nacional de ser negacionista frente a este hecho. Y el segundo tiene que ver con una exacerbación del militarismo. O sea, Palacio de Justicia es fundamental a algo que todavía vivimos en Colombia, y es la militarización de la vida pública y en especialmente la militarización de la administración de justicia, no solamente por un tanque entrando al Palacio de Justicia y bombardeándolo, a punta de roquetazos, sino lo que significó después, ¿no? Una rendición de cuentas, una rendición de pleitesías de la Administración de Justicia a los militares que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, si tú sientes y tú ves las diligencias que hoy tiene, por ejemplo, hasta la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía, los enlaces de Fiscalía con el Ministerio de Defensa, los enlaces de los diferentes organismos de investigación con el Ministerio de Defensa, hace ver que el ejército, digámoslo así, copó un espacio en la administración de justicia para que no se les hicieran las rendiciones de cuentas que debían ser, porque esa corte que fue eliminada en 1985 era una corte que tenía una visión progresista, civilista, de independencia frente al poder militar, y de ahí para acá se perdió. Esas dos cosas empezaron a construir mecanismos de impunidad, y el primero de ellos es lo que se llama el Tribunal Especial de Instrucción, que nos lo venden como verdad revelada, y fue un tribunal que se constituyó ex post facto, es decir, posterior a los hechos, que no tenía categoría de tribunal judicial, sino era un tribunal de carácter administrativo que presentó un informe que después fue llevado al Congreso de la República, incorporado en una gaceta del Congreso y que no tenía ningún efecto más, y ahí fue donde se planteó que todos los desaparecidos habían muerto en los incendios del tercer y cuarto piso, y que por esa razón no existían desaparecidos, que no habían habido torturados, y que fue una acción militar de recuperación de las instalaciones del Palacio de Justicia. Y de ahí para acá tú puedes empezar a ver todas estas construcciones, una fiscalía que al inicio nunca quiso hacer nada hasta que llegó la doctora Ángela María Buitrago, una persecución a las jueces, en especial a la juez Jara, que atendió el juicio en primera instancia de Luis Alfonso Plazas Vega, hasta que le destruyeron su vida, la persecución a todos los familiares recibieron llamadas intimidatorias, recibieron llamadas diciéndole que no podían hacer reclamos de justicia. Entonces, ahí se va viendo la no existencia del delito de desaparición forzada. Entonces, desde 1985 hasta el año 2000 siempre dijeron pues que
pues no existía desaparición forzada porque no hay delito de desaparición forzada en Colombia, que entonces de que usted está hablando, la falta de acción diligente de todas las entidades de administración de justicia. O sea, ¿cómo es posible que la primera resolución de acusación de un caso de estos termine saliendo en el año 2007, desde 1985, inclusive, y hay que decirlo con honestidad, todo el tiempo que se tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder llevar este caso? Era el caso más viejo que tenían sin ningún tipo de avance por parte de la CIDH, hasta barreras gigantescas como por ejemplo las alocuciones presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, ambos como presidentes de la República en su momento, atacando las sentencias que los jueces ordinarios en debido proceso, con el cumplimiento de garantías, con la garantía del derecho a la defensa, con la participación de las víctimas, con la contradicción de las pruebas, con la presentación de argumentaciones jurídicas y probatorias, eh, rechazaron. O sea, imagínate cómo puede sentirse un funcionario judicial, un familiar, nosotros como abogados, cuando el presidente de tu país, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el primero sale a rechazar la condena contra Luis Alfonso Plazas Vega y el segundo sale a rechazar la condena contra Jesús Armando Arias Cabrales, pues claramente quedas en una situación de no solamente de desconcierto, sino de indefensión gigantesca, ¿no? Y finalmente, pues la persecución a los abogados y a quienes apoyamos este caso, ¿no? Asesinaron a Eduardo Maña Mendoza en el 98, justo después de que había logrado que se accediera a hacer la exhumación del cementerio del sur, y al resto de nosotros, pues un nivel de persecución altísimo. Yo por este caso tengo la plena certeza que más de la mitad de los actos de amenaza, persecución y ataque en mi contra han provenido de sectores que no toleran que exista Estado de Derecho frente a un caso como el de Palacio de Justicia, y que se busque romper justamente ese pacto de silencio y ese militarismo.